¿Alguna vez has sentido que tu corazón se rompe en mil pedazos porque alguien que querías se aleja sin explicación? Esa sensación de vacío, de rechazo, de ser invisible, es una herida que parece imposible de sanar. Pero hoy, quiero que escuches una verdad que cambiará tu perspectiva. El mejor te extraño no es cuando alguien te busca, sino cuando tú te conviertes en alguien inalcanzable para el dolor y la desesperación. El estoicismo nos enseña que, en medio de la tormenta, podemos encontrar una fortaleza que nadie puede arrebatar. Esa fuerza que surge cuando aprendemos a controlar nuestro silencio, nuestra dignidad y nuestro poder interior. Porque, al final, la verdadera transformación empieza cuando decides que tu paz no depende de otros, sino de ti mismo. La felicidad no es un regalo que otros nos otorgan, ni un estado que depende de las circunstancias externas. La verdadera libertad reside en comprender que nadie puede quitarte lo que ya es tuyo, tu paz, tu control y tu serenidad interior. Muchas veces, buscamos en otros la fuente de nuestra alegría, creyendo que su presencia o su ausencia definen quiénes somos. Pero esa es una ilusión peligrosa. La dependencia emocional nos convierte en esclavos de lo externo, y el estoicismo nos recuerda que eso es una trampa. Tu felicidad no debe estar atada a las acciones, palabras o silencios de los demás. Eso es como construir una casa en la arena, susceptible a cualquier marea emocional que pueda llegar. La verdadera fortaleza es entender que tú decides cómo reaccionar, cómo sentirte, qué valorar y qué dejar ir. Porque el control de tus emociones no está en las circunstancias que ocurren, sino en la forma en que las interpretas y en cómo eliges responder. Sé que duele cuando alguien se aleja, cuando te rechazan o te ignoran. Pero en ese dolor hay una oportunidad, la oportunidad de descubrir que tú eres el único responsable de tu bienestar. No permitas que la ilusión de la necesidad te robe tu poder. La libertad emocional no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de mantenerte firme, de sostenerte en medio de la tormenta. Recuerda esto, ninguna circunstancia puede robarte tu paz si tú no se lo permites. La clave está en tu interior, en esa fortaleza que se forja en la aceptación de que tú eres el dueño de tu felicidad. La verdadera autosuficiencia no es negar el dolor, sino no dejar que el dolor te controle. Es en esa decisión firme donde reside tu poder. Porque, al final, solo tú puedes decidir si permites que la necesidad te destruya o si te fortalece. El silencio no es ausencia, sino una expresión poderosa de control y dignidad. En un mundo donde todos parecen competir por ser escuchados, el verdadero estoico comprende que la fuerza reside en saber cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. El control de tus palabras revela quién eres realmente. Porque lo que eliges decir y lo que decides guardar en el silencio habla mucho más que 1000 discursos. Es en esa pausa, en ese momento de contención, donde se revela tu carácter, una muestra de autoridad interna que otros no pueden entender, pero sí respetar. El silencio, cuando se usa con intención, es un escudo y una espada. Es una forma de proteger tu paz interior de palabras que solo buscan herirte o distraerte. Cuando aprendes a mantener la dignidad en la distancia, a no ceder ante la provocación ni a responder con ira, proyectas una fuerza que trasciende lo superficial. Esa fuerza que proviene del control de ti mismo, de la autoridad que solo la paciencia y la disciplina pueden conferir. No subestimes el poder del silencio en los momentos difíciles. Es en esa quietud donde se revela tu verdadera fortaleza. Cuando alguien te insulta, te ignora o te rechaza, responder con silencio es demostrar que tú no dependes de su aprobación ni de su reconocimiento para ser completo. La dignidad no se mide por la cantidad de palabras que dices, sino por la calidad de tu presencia en medio de la adversidad. Quien domina su silencio, domina su destino. El silencio es una declaración de autodominio. Es un acto de rebeldía contra la impulsividad y la vulnerabilidad emocional. Es un acto de amor propio, de respeto hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. Porque en ese espacio de calma, en esa pausa que eliges, construyes una muralla invisible que ni el tiempo ni las heridas pueden derribar. La verdadera fuerza no grita, la verdadera fuerza se mantiene en silencio, firme, imperturbable. Y en ese silencio, otros aprenderán a entender quién eres en realidad. El rechazo no es una derrota, sino una llamada a despertar el poder que llevas dentro. Cada vez que alguien te aparta, te rechaza o te ignora,
tienes la oportunidad de mirar más allá de la herida y descubrir algo mucho más profundo, tu verdadera esencia. La adversidad no está diseñada para destruirte, sino para fortalecer tu voluntad y pulir tu carácter. Quien enfrenta el rechazo con valentía, empieza a comprender que su valor no está en la aprobación de otros, sino en la firmeza de su propia conciencia. No temas a la derrota, porque en ella yace la semilla de tu autoconocimiento. La dificultad revela quién eres realmente cuando las máscaras caen y solo queda lo esencial. Cada rechazo, cada silencio, cada puerta cerrada, es un espejo que refleja tus miedos, tus inseguridades y también tu inmenso potencial. La pregunta no es qué te han hecho, sino qué tú vas a hacer con esa experiencia. ¿Vas a permitir que el rechazo te defina y te limite? ¿O usarás esa herida como un combustible para crecer, para fortalecer tu carácter y reafirmar tu propósito? El estoico sabe que su valor no depende de circunstancias externas. La adversidad es solo un maestro disfrazado, una oportunidad para fortalecer la voluntad y reafirmar tu dignidad. Cuando aprendes a ver en la dificultad una oportunidad para conocerte mejor, empiezas a entender que eres mucho más que la opinión de otros. Eres la suma de tus decisiones, tus acciones y tu resistencia. La verdadera autoconciencia surge cuando no buscas validar tu existencia en la mirada ajena, sino en la confianza que tienes en ti mismo. Recuerda esto, cada rechazo es un paso hacia tu libertad interior. Es un recordatorio de que tú controlas tu destino, no las circunstancias ni las opiniones. La adversidad puede ser la escultura que modele tu carácter si tienes la voluntad de verla así. Y en ese proceso de transformación, descubrirás que tu valor no se mide por lo que otros piensan de ti, sino por la fuerza que desarrollas para seguir adelante, sin importar las heridas o los rechazos. Porque, al final, tu mayor victoria es convertir la dificultad en tu aliada. La mente es un campo de batalla donde se libra la verdadera guerra entre la paz y el sufrimiento. Y en esa batalla, el control no es una opción, sino una necesidad. La aceptación y el desapego son las armas más poderosas que un estoico puede wieldar para liberar su alma del peso del dolor emocional. No se trata de negar la realidad, sino de mirarla con claridad y aceptar lo que no podemos cambiar. Porque solo cuando aceptas lo que es, puedes comenzar a transformar cómo reaccionas ante ello. La resistencia a la realidad solo alimenta el sufrimiento, la aceptación, en cambio, te permite soltar y avanzar. El control de la mente no reside en suprimir los pensamientos dolorosos, sino en entender que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador, la conciencia que decide qué dejar entrar y qué dejar ir. Cuando aprendes a desapegarte de los resultados, de las expectativas y de las emociones que te arrastran, recuperas tu poder. La paz interior no se encuentra en cambiar las circunstancias, sino en cambiar la forma en que las percibes. En esa percepción reside la diferencia entre el sufrimiento y la serenidad. Practicar la aceptación no significa resignarse, sino entender que hay cosas que escapan a nuestro control y, en esa comprensión, reside la verdadera libertad. La mente que se aferra, que se resiste, solo crea tormento. La mente que acepta, que se rinde con dignidad, se libera y se fortalece. La aceptación es el acto supremo de coraje y sabiduría, porque reconoce la realidad sin dejarse atrapar por ella. Y el desapego, lejos de ser indiferencia, es la libertad de amar sin ataduras, de vivir sin depender, de mantener la calma en medio del caos. Recuerda que el sufrimiento surge cuando resistimos lo inevitable. Pero tú tienes el poder de decidir, ¿vas a dejar que la tormenta arrase tu paz, o aprenderás a navegarla con serenidad? La verdadera fortaleza reside en dominar tu mente, en elegir la aceptación y en soltar lo que no puedes controlar. Porque en esa elección consciente, en ese acto de libertad interior, reside la clave para mantener tu paz, incluso en medio del dolor más profundo. La verdadera independencia emocional no es un lujo, sino una necesidad vital para quien busca la paz duradera. Es la libertad que surge cuando comprendes que tu valor, tu felicidad y tu sentido de plenitud no dependen de otros, sino de ti mismo. Cultivar la autosuficiencia es un acto de amor propio, una declaración de que no necesitas a nadie para completar tu existencia, porque ya eres completo en tu esencia. La dependencia emocional es una cadena invisible que limita tu poder, que te hace vulnerable a las decisiones y sentimientos de otros.
Pero la autosuficiencia es la llave que rompe esas cadenas y te devuelve el control de tu vida. El amor más profundo y auténtico surge cuando no necesitas que otros te llenen, sino que tú te llenas a ti mismo. Porque entonces, el amor deja de ser un refugio para convertirte en un acto de libertad y autoconocimiento. No buscas en otros lo que solo tú puedes ofrecerte, una paz interior que no se rompe ante las heridas, un sentido de valor que no flaquea ante la ausencia, una serenidad que permanece incluso en medio del caos. La autosuficiencia no es egoísmo, sino una fortaleza que permite amar con plenitud, sin depender del reconocimiento ni de la aprobación. Construir esa independencia requiere disciplina y coraje. Significa aprender a estar contigo mismo, a aceptar tus sombras y a valorar tus virtudes. Significa entender que tu bienestar no es una consecuencia del afuera, sino un reflejo de lo que cultivas en tu interior. La serenidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma en medio de ellos. Es saber que, aunque el mundo cambie, tú permaneces firme porque sabes quién eres y qué valor tienes. No permitas que la necesidad te vuelva esclavo de tus sentimientos o de las circunstancias. La autosuficiencia es la fortaleza que te prepara para afrontar cualquier tormenta, porque en ella resides tu verdadera libertad. Cuando aprendes a completarte a ti mismo, ya no buscas en otros lo que solo tú puedes entregarte. Y en esa autosuficiencia, en esa serenidad que construyes día a día, nace la auténtica fuerza que nadie puede arrebatarte. Porque la independencia emocional no es una meta, sino un camino de autodescubrimiento y autodominio. Recuerda esto, el verdadero poder reside en tu interior. No permitas que las heridas del ayer, ni las miradas de otros, definan quién eres ni lo que vales. Tu camino hacia la grandeza comienza cuando decides dejar de buscar en otros lo que solo puede encontrarse en ti mismo. En esa independencia, en esa paz que solo el autocontrol y el silencio te brindan, reside la fuerza que transforma el sufrimiento en sabiduría, el rechazo en autoconocimiento y la pérdida en libertad. Levántate con firmeza, mira hacia adentro y decide que tu felicidad no será nunca más un reflejo externo, sino un faro que ilumina tu propio sendero. La verdadera grandeza está en volver a ti, en fortalecer tu carácter y en convertir cada adversidad en una oportunidad de crecimiento. Porque solo cuando te vuelves inalcanzable para el dolor y el vacío, empiezas a ser imparable. Este no es solo un capítulo, es un recordatorio, el poder de tu vida está en tus manos. La próxima lección, la próxima transformación, está esperando que tomes la decisión de avanzar. Porque el verdadero te extraño no es aquel que busca, sino aquel que se construye y se mantiene firme en su propia luz. Y esa luz, solo tú puedes encenderla.